luego pues barra libre preguntas sobre todo la gente que está en formación, sobre cualquier pregunta que tengáis. Seguro que tenéis algunos de vosotros decisiones vitales de hago esto, hago lo otro, me meto por aquí, me meto por allá, no sé, pues aquí tenéis la oportunidad de preguntar en un ambiente distendido sin ninguna atadura, lo que queráis, ¿no? ¿Quieres empezar, Teresa? Empieza tú por allí, venga. Vale, venga, empiezo yo. Lo primero que, para que sepáis, José, que acaba de llegar, y Álvaro, que no ha entrado en el panel anterior, pero tampoco hemos dicho nada. Rafa, Álvaro y José son los tres codirectores del curso. Ahora se presentarán para que sepáis un poco cómo es la trayectoria de cada uno. Pero tampoco me quiero explayar mogollón, porque me parece un panel de los más interesantes, sobre todo porque hay mucho estudiante. Entonces, yo soy ingeniera en biomedicina, hice un máster especializándome en análisis de datos ¿Dónde lo hiciste? En la Universidad de Navarra. Y en la Universidad de Navarra. Sí. Y en cuanto terminé, empecé la tesis con Rafa y Aitzol, que me dirige desde Donosti. Y poco que decir, soy una enamorada de la ciencia, la verdad es que me encanta lo que hago, pero creo que es muy importante. Bueno, yo os lo voy a contar un poco como de anécdota. Yo cuando llegué al laboratorio de Rafa el primer día, claro, llegas a un laboratorio de esa envergadura y pues como que te tiembla un poco todo. Y yo me senté con Rafa y lo primero que me dijo, mira, este laboratorio está formado por investigadores independientes. Tú llegas y tú eres independiente. Y después igual me pongo a llorar. O sea, no sé alinear un láser. ¿Sabes qué hago? Y es verdad que no es para decir, porque yo con Rafa me reúno cada 2 semanas personalmente y siempre que tengo una duda le he podido preguntar, pero cada uno en nuestro laboratorio es responsable de todas las partes de su proyecto. Y me parece muy importante tener un poco una formación multidisciplinar. Creo que el mundo es multidisciplinar, el mundo es colaborativo. No hay espacio para el individualismo y no hay espacio para mí sin entenderme dentro de un conjunto. Y creo que pasa lo mismo con las ciencias, con las artes, con un poco todo en la vida. Entonces, lo comentábamos de hecho con Rafa hace un par de semanas, pues estábamos haciendo unos experimentos que no estaban funcionando y no sabíamos por qué. Y lo que a mí me ha enseñado haber preparado todas mis soluciones, haber hecho todas mis cirugías, haber hecho mi proyecto del principio a fin, con mucha ayuda, porque como os dije, yo cuando llegué es que no sabía alinear un láser, os podéis imaginar, pachear una neurona. Entonces, he aprendido muchísimo de muchísima gente todos los días, desde que empecé la tesis hace casi 5 años hasta hoy, pero creo que es muy importante y creo que hay que tener muy en cuenta que hay que saber hablar con todo tipo de personas y todo tipo de especializaciones. Que yo soy ingeniera, pero en el laboratorio hay físicos, químicos, biólogos, ingenieros, médicos, todo. Y todos, lo he dicho antes también, todos hablamos idiomas diferentes, pero todos tenemos que saber comunicarnos. Entonces, para mí lo más importante yo creo que es eso. Tener la mente abierta y buscar buenos mentores y buenos grupos que te nutran y que te ayuden en lo que necesites, pero que te sepan dar espacio para que crezcas y para que aprendas y para que te equivoques, que es igual de importante, y poco más. Os paso la palabra. Seguimos por aquí. ¿Seguimos así? Sí, sí. De acuerdo. Bueno, yo soy Álvaro Pascual Leone. Soy valenciano, llevo un montón de años en Boston, en Estados Unidos. Me gustaba la física y las matemáticas y quería dedicarme a eso. Y mis padres, que los dos eran médicos, como sabían que quería dedicarme a eso para entender por qué los seres humanos somos como somos, me dijeron, eso es maravilloso, pero quizá entra por medicina, porque si no te funciona siempre puedes ver enfermos y comer, que si no a lo mejor lo pasas mal.
y no sé muy bien por qué accedí a ello, porque yo era bastante revolucionario. Pero bueno, me acabé en medicina en un programa de MD, PhD en Alemania, haciendo neurofisiología súper básica de registros intracelulares, porque eso es lo que me gustaba, convencido de que jamás iba a haber enfermos. Hasta que hice la primera rotación con los enfermos, y aquello me pareció fantástico. Y pensé, esto es un mundo muy distinto, pero es súper apasionante, y aquí tienes permiso para ser curioso hasta donde quieras, y además les ayuda. Cuanto más te pregunto, más curiosidad tengo, más te estoy apoyando. Entonces empecé una carrera así un poco esquizofrénica, que es esto que llaman en Estados Unidos Physician Scientist, de dedicarte a hacer clínica y al mismo tiempo a hacer investigación bastante básica. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado y que cada vez es más es que podemos hacer investigación en humanos para ayudarles con necesidades clínicas que puedan tener, y al mismo tiempo aprender aspectos fundamentales del cerebro y del funcionamiento cerebral. Y bueno, a eso me he dedicado. Tuve la suerte, gracias a los mentores, de acabar yendo a Estados Unidos a hacer neurología y poder meterme a hacer la neurofisiología que quería, pero en humanos, haciendo estimulación cerebral directa en enfermos con epilepsia. Pero como a mí lo que me interesaba era el comportamiento, pues pensé, el problema es que los cerebros estos tienen una patología. Si pudiéramos hacer lo mismo, pero en cerebros sanos, sería bien guapo, pero no me van a dejar operar y estimular la corteza. Entonces me interesé por técnicas no invasivas que permitieran hacer lo mismo que hacíamos con invasivas. Y así acabé en el equipo que desarrolló el primer estimulador magnético cerebral repetitivo, que permitía bloquear el lenguaje, modificar el aprendizaje más allá de respuestas puramente motoras. Y me he dedicado básicamente toda la carrera a desarrollar técnicas de estimulación cerebral no invasivas, guiadas por registro, etc. Claro, en el momento en que te metes a esas tecnologías, no puedes trasladarlo y implantarlo en la clínica y ayudar a enfermos, pero cada vez tienes más preguntas sobre cómo modificar la tecnología y qué estudios básicos hacer. Y yo creo que una de las cosas que te das cuenta es que crear un marco para que venga gente multidisciplinar que pueda plantear soluciones que a ti ni se te han ocurrido es la mejor forma de seguir divirtiéndote y pasarlo bien. Y soy un convencido de lo que en Estados Unidos llaman liderazgo por greenhouse, o sea, ¿cómo se dice greenhouse en invernadero? O sea, crear el marco para que las plantas, cada una, haga lo que le dé la gana. Y tengo 1,5 millones de anécdotas que me complacen mucho, de gente que viene al laboratorio y dice, yo quiero hacer esto, y tú le dices, eso no va a funcionar, eso es una locura total, no va, déjame que te explique por qué no va a funcionar, pero si quieres, adelante. Y quieren, lo hacen, vuelven, te dicen, mira, esto está funcionando, hostia, es fantástico, ¿no? Eso es maravilloso. Y bueno, sigo dedicándome a la clínica parte del tiempo y al desarrollo de tecnologías parte del tiempo. Hola a todos, soy José Carmena, también soy valenciano y también como Álvaro, hijo de médico, pero hemos llegado casi a lo mismo, pero yo por otro camino. A ver, yo me formé en Valencia en ingeniería electrónica y en aquella época al acabar me entusiasmaba mucho por cosas que leía en revistas y eso, lo que era la inteligencia artificial. Hablo del año 97, que me fui a Edimburgo a hacer un doctorado en IA, ahí cuando la IA no era lo que es ahora, que ahora es ya casi un verbo. O sea, en aquella época era una cosa desconocida, pero a mí me interesaba mucho y durante ese doctorado, pues bueno, me ocurrió lo que probablemente a muchos doctorandos le ocurre, que uno tiene su crisis de ¿y qué voy a hacer con esto? Y tal, ¿no? Entonces
En ese momento empecé a desarrollar un interés más genuino por lo que es el cerebro y la inteligencia natural, pero a la vez tenía eso un poco también la sensación de que quería hacer algo que tuviera una aplicación directa en el ser humano, ¿no? O sea, esa aplicación clínica, y me empecé a plantear si tenía que haber hecho medicina en vez de haber sido ingeniero y tal. Pero tuve la suerte que en ese momento empezó el campo de las interfaces cerebro-máquina, habló a principios de 2000, y empecé a leer esos papers que salían, ¿no? De cómo monos aprendían, o sea, cómo registrando la actividad del cerebro de un mono se podía reconstruir el movimiento, ¿no? O sea, de un brazo, por ejemplo. Entonces, recuerdo ese momento, ¿no? Que lo presenté además en el Journal Club del laboratorio, donde estaba trabajando con robots, y directamente solicité un postdoc en el laboratorio del pionero de ese campo, Miguel Nicolelis, en Duke University, y nada, me dieron la position. Yo estaba ya antes de eso planeando que después de mi doctorado me volvería a Valencia, y de repente me veo yéndome a Estados Unidos a hacerme un doctorado en neurociencia en un laboratorio de primates, haciendo registros que, bueno, ya os contaré mañana, invasivos en la corteza, en cientos o sea, con cientos de electrodos, registrando ensambles de cientos de neuronas durante, o sea, periodos prolongados, algo que en aquella época era impensable, ¿no? Y bueno, y los resultados que obtuvimos de esos estudios me dieron básicamente mi trabajo en Berkeley, donde me fui en 2005 de profesor y donde he estado 20 años, donde monté mi laboratorio, donde utilizaba la interfaz cerebro-máquina como herramienta para estudiar cómo el cerebro aprende y a la vez también desarrollar neurotecnologías para avanzar ese campo y llevarlo a la clínica, ¿no? Y a la comercialización. Yo tenía lo que se llama Joint Appointment, estaba en el departamento de Ingeniería Electrónica e Informática y en el de Neurociencia. Y entonces ese espacio interdisciplinar me dio muchas oportunidades de trabajar con mucha gente, y en los últimos 4 o 5 años que estuve allí lanzamos una startup para desarrollar una tecnología que habíamos, digamos, inventado ahí, y bueno, os contaré mañana un poco ese camino, ¿no? Del laboratorio a la empresa, que es parte de la sesión de mañana. Pues por esos 20 años decidí cerrar ese capítulo y volverme a España. Me volví el año pasado, y para desarrollar y promover actividades de neurotecnología en España y en Europa. Y también podemos hablar de eso mañana un poco. Muy bien. Bueno, como os he contado antes, yo hice biología, y yo creo que la culpa de eso es de mi padre, porque mi padre era una persona totalmente inquieta por comerse el mundo, y me acuerdo que cuando yo tenía 4 o 5 años nos hacía algo que yo, pues, cuando eres pequeño odiaba muchísimo, que era que nos sacaba todos los domingos al campo, allí en la sierra en Alicante, cuando había campo, porque ahora es un desierto, y nos llevaba pues a coger bichos con lupas y con botes, y eso era todos los domingos. Claro, llegaba un momento en que ya que yo dije, bueno, esto te tiene que gustar seguro. Y la verdad es que sí. Y desarrolló en mí una ilusión y una inquietud por descubrir innata. O sea, de hecho, yo lo hago ahora con mis hijos. Todavía no me odian, pero están en ello. Y por eso decidí meterme a hacer biología. Y después el hacer neurociencias fue por casualidad. Me acuerdo que estaba en el último curso de biología y vino un profesor de la Universidad de Elche que tenía un sitio para el verano, y era un neurocientífico que trabajaba en audición. Y bueno, me resultó simpático y me metí allí con él y me encantó. O sea, él trabajaba con gatos. Y bueno, me encantó la neurociencia, me quedé enamorada de ello, y bueno, por eso hice un doctorado en neurociencias, y después me fui a hacer un postdoctoral a Inglaterra. Y allí en Inglaterra, pues el laboratorio donde estaba es un laboratorio que trabaja en desarrollo de la proyección tálamo-corteza, y utilizaba técnicas bastante sencillitas para ahora lo que hacemos. Pero bueno, eran técnicas de trazado anatómico, y bueno, yo me acuerdo que los fines de semana me iba a un laboratorio vecino, porque allí en Oxford es tan rico todos los departamentos, que tenía un colega noruego que hacía un montón de electrofisiología. Y se me ocurrió empezar a hacer
con él electrofisiología, que él trabajaba en memoria, en cerebro de ratón, utilizarlo para esas neuronitas que van migrando durante el desarrollo, intentar bachearlas, yo por mi cuenta. Y entonces, pues bueno, allí aquello, pues cuando le di a una, me acuerdo que me quedé impactada de ver aquella neurona, cómo se movía y cómo tenía una actividad. Y eso de verdad que me marcó. Y entonces ya cuando regresé a España y empecé en el Instituto de Neurociencias a montar el laboratorio, en un momento decidí que tenía que utilizar las técnicas que se utilizaban para la observación del cerebro adulto en esos momentos del desarrollo. Entonces aquello, o sea, era un reto, porque como os he contado antes durante la charla, tienes que adaptar esa tecnología para cerebros tan pequeños. Y es a lo que nos hemos dedicado durante todo este tiempo, más de 15 años, en bueno, reconducir nuestras investigaciones a esas preguntas fundamentales con tecnología adaptada de sistemas al neurodesarrollo. Y hasta ahora, y así seguimos. Y bueno, yo creo que parte también de la convicción personal que yo tenía y esa curiosidad innata que sigo teniendo y que me siguen ocurriendo ideas y que intento transmitir a mi grupo. Y yo creo que los jóvenes ahora, yo tengo un grupo bastante grande, somos como 20 personas, multidisciplinar, bioinformáticos, físicos, biólogos, bioquímicos. Y lo que noto mucho en los investigadores jóvenes es que necesitan saber que las cosas van a funcionar ya y van a salir rápido y van a tener una tesis doctoral y va a funcionar todo con un plan. Claro, eso en biología, imaginaros, o sea, eso es impredecible. Entonces, eso es una cosa que me está costando mucho porque la generación te pide resultados, pero claro, no podemos, como estáis viendo, estamos desarrollando tecnología para encontrarlos. Sí, podemos hacer preguntas más ajustadas a una tesis doctoral, pero es un reto ese, y es un reto también compaginar la carrera científica con la personal, con la familia, con los hijos, Entonces eso también estoy viendo mucha gente que se retira de la batalla por ese problema. Entonces, bueno, yo creo que más referentes en este sentido son importantes. Por eso yo, como decía antes Álvaro, intento dar bastantes sesiones al público y también a colegios, digamos, de primaria, de secundaria, niñas, sobre todo, targetear esta idea de que no se puede, de que es difícil, de que nosotras no servimos para eso, etcétera, etcétera, y con ejemplos. Y bueno, aunque me he desviado un pelín, pero creo que es importante también, porque es en el contexto global de todo. Yo soy de aquí de Madrid, del barrio de Argüelles, y la semilla la plantó mi madre cuando cumplí 14 años. Mi madre farmacéutica me regaló un libro que se llama Cazadores de microbios, que es una historia novelada de los grandes bacteriólogos del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que armados con microscopios y trabajando muchas veces a solas en los sótanos sin ningún reconocimiento social, descubrieron los orígenes microbianos o víricos de las enfermedades infecciosas, y fue una revolución en la medicina y en la humanidad, porque desde entonces, pues ya antes la mayor parte de las personas se morían de enfermedades infecciosas, ya no. Y eso me capturó y pensé desde entonces que lo que quería hacer con mi vida era ser un cazador de microbios metido en un sótano con microscopio, averiguando los secretos de la naturaleza para ayudar a millones de personas, aunque no supieran quién lo había, cómo les ayudábamos, ¿no? Y fui al Ramiro de Maeztu, al instituto, que fue fantástico, y ahí me tuve que decidir por dónde iba. Mi padre a los 18 me regaló un libro de Cajal, Los tónicos de la voluntad, que es un libro autobiográfico, es reglas y consejos sobre la investigación científica, que escribe ya Cajal de mayor a los jóvenes científicos, investigadores, y le da consejos de
qué tiene que hacer en la vida, incluso con quién se tienen que casar. Eso va, el abuelete te contaba ahí unas historias, pero divertidísimo de leer, ¿no? Pero sobre todo muy estimulante, ¿no? Y claro, yo quería, me encantaban los microscopios. Mi madre también, las primeras perras que gané fue en el laboratorio suyo de análisis clínicos, haciendo fórmulas sanguíneas, mirando por el microscopio y contando a mano los leucocitos de distintos tipos que había, con lo cual descubrí a Cajal y digo, pues esto, yo voy a hacerlo. En vez de cazador de microbios, cazador de neuronas, igual que Cajal, ¿no? Y de ahí entonces la pregunta era cómo entro a acabar así. Y decidir por medicina, un poco por los consejos que había recibido, porque así puedes estudiar el cerebro humano desde el punto de vista no solo cómo funciona la fisiología, sino cómo se altera, cómo se rompe, ¿no? Y estudié medicina en la Autónoma de Madrid, que es donde nos mandaban a los del Ramiro, y después en la Fundación Jiménez Díaz, el hospital que fue de los mejores hospitales que he conocido en mi vida, un lujo de profesores que tuvimos allí. Y allí me encantaba la medicina, pero me tiraba mucho el laboratorio. Todos los veranos trabajaba de alumno voluntario en laboratorios, ¿no? Entonces estaba un poco indeciso. Me encantaba la medicina, sobre todo la medicina interna. El trato con los pacientes, el solucionar el problema de un paciente es algo que te llena, ¿no? Y entonces lo que hice fue, un verano fui a trabajar a Inglaterra, al laboratorio que Brenner, que os he enseñado, en Cambridge, y eso fue como una revolución. Esto era un instituto de investigación de primera fila, un edificio pequeñito, del tamaño de este hotel, que tenía 13 premios Nobel, conocías a la gente, te trataba directamente de igual a igual, ¿no? Un espíritu absolutamente de trabajo colaborativo común. Y ahí ya le di adiós a la medicina. Digo, yo voy aquí por la investigación. Y Brenner, que era también un ex médico, me apoyó, me dijo, tienes que acabar la carrera, pero después hacer la tesis. Y eso hice, volví a trabajar otra vez con Brenner y me quise quedar allí, hacer la tesis, pero me pilló los tiempos de Thatcher, que recortó la financiación de la ciencia en Inglaterra un 30%, desmoralizó a todos los investigadores en Inglaterra, en el Reino Unido, y Brenner mismo me dijo, te tienes que ir a Estados Unidos con una carta de recomendación. Me mandó a la Rockefeller, donde trabajé con Wiesel haciendo la tesis en su laboratorio, también una experiencia increíble. Y allí llevo 38 años en Nueva York, primero en la Rockefeller, después hice el postdoc en los laboratorios Bell, rodeado de físicos. Había 2.000 físicos y yo era el único que no era físico. Y siempre, como sabían que era médico, me traían siempre que había una emergencia, me la traían ahí. Me acuerdo una vez que tenía que suturar a alguien que venía con el dedo cortado, que se había, y volví lleno de sangre al laboratorio. Y dice, ¿qué pasa? Yo no, cualquier cosa me traen aquí. Y de ahí ya pues me metí en cuestiones ya de tecnología, de biofísica, de láseres, imagen de 2 fotones. Y de allí los laboratorios Bell de postdoc volví a la ciudad de Nueva York, a la Universidad de Columbia, donde estoy desde entonces, primero de profesor joven y ahora de profesor senior. Total, que mirando hacia atrás, o sea, fue una serie de experiencias que me podían haber ocurrido de otra manera, ¿no? Pero no sé, al final llevo muchísimos años sin ver pacientes, pero el tener una formación médica yo creo que me dio un poco de una visión más general del sistema nervioso en la patología. Y como comentabas hace un rato, hasta el día de hoy siempre en mi laboratorio hay alguien que trabaja en alguna enfermedad, epilepsia, esquizofrenia, un poco de Alzheimer. Hemos trabajado también en modelos animales de autismo, cosas de todo tipo, pero siempre con la base de entender cómo funciona las selvas estas de Cajal, mirando en el microscopio. Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta.
Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta en cuanto a, de nuevo, como comenté, pensando en hacer el máster, me llama la atención saber, porque he visto varios de vuestros backgrounds que no es directamente que entraseis a la neurociencia, sino que habéis ido por otras vías y que después acabasteis en neurociencia. Entonces, en la actualidad, ¿creéis que es fácil acceder a, por ejemplo, un ámbito de investigación en neurociencia yendo por otros caminos como, por ejemplo, yo que sé, en mi caso me estoy planteando biomateriales o biocompatibilidad y estos temas, en vez de ir directamente a través de un camino donde, por ejemplo, se estudie directamente un máster en neurociencia? Es decir, explorar otras vías y después acabar en un laboratorio de neurociencia igualmente, aunque no hayas estudiado específicamente neurociencia. ¿Quieres contestar? A ver, yo creo que muy buena pregunta. Cuando los que estamos aquí y decidimos llegar a neurociencia, como habéis visto, empezamos por caminos distintos. Hoy en día tienes, yo creo, muchos más grados y posgrados, pero sobre todo en grados que te forman en esa disciplina, ¿no? El camino a elegir, yo creo que también depende si quieres tener una parte más, o sea, una aplicación en investigación más biológica pura, o te interesa más algo más técnico, desarrollo de tecnologías, pues quizá te viene bien tener un background más técnico, ¿no? Pero vamos, realmente no, o sea, como dice en inglés, the sky is the limit, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, se me olvidó mencionar antes, que lo que a mí de verdad me hizo irme a neurociencia a Estados Unidos en vez de volver a España fue que vi un anuncio del curso de neurociencias del Instituto Cajal, de ese curso de verano que hacían todos los años en La Rábida, y me pareció súper interesante y me apunté, y me rechazaron. O sea, en principio Alberto Ferrus, que era el director entonces, me dijo, ¿pero tú para qué quieres venir aquí? Porque eran 50 alumnos y yo era el único ingeniero, todos los demás eran médicos o de biología. Y le tuve que convencer, me acuerdo, en el email de por qué. Y dije, venga, va, y me dejó. Y él fue el que me hizo la carta de recomendación luego para irme a Duke, y me dijo, vete y empápate de neurociencia de verdad. Quiero decir que, empezando por el otro lado, acabé realmente formándome en una disciplina en la que no pasa nada si no lo haces durante el grado o al principio de tu posgrado, ¿no? Eso es un poco mi mensaje, que no te obsesiones tampoco, o sea. Yo creo que es una ventaja el ir por otro lado. O sea, yo he contado muchas veces que durante años, durante una década, fui el decano de ciencia translacional en Harvard, que fue una experiencia fantástica. Y uno de los retos es que tienes para el programa de formación en neurociencias, el MD-PhD, en 9 plazas, y tienes 200, 300, 2000 aplicantes espectaculares. Y la primera vez que lo revisé, presenté a la primera persona que había visto y dije, es que es fantástico. Y el mentor que tenía me dijo, sí, es fantástico, pero todos son fantásticos. ¿Pero qué lo hace distinto? Y creo que una de las grandes ventajas es que el qué va a ser distinto en neurociencias, en neurotecnología, en lo que preguntaba Teresa antes, en 15 años, en un sentido real no lo sabemos. Con lo cual, venir de campos distintos te hace distinto, te hace pensar de manera distinta y te hace tener más probabilidad de encontrar algo que vas a necesitar conocimiento X seguro, pero eso se puede adquirir y cada vez se puede adquirir más fácilmente. Mientras que llegar allí de una manera distinta te hace mirar el mismo problema de una forma distinta. Y yo busco esta gente en mi laboratorio, yo creo que todos lo buscamos, porque acaban enriqueciéndote lo que hacemos conjuntamente, ¿no? Lo que sí diría es que si vas a hacer lo que hagas, hazlo todo lo bien que se puede hacer. O sea, lo que no funciona es coger y decir, como yo luego a lo mejor quiero hacer neurociencias, voy a hacer ingeniería, pero así más o menos. Y luego, eso no funciona. O sea, tienes que poner realmente toda la carne en el asador. Entonces es cuando encuentras las posibilidades de... Os puedo contar un consejo que daba Francis Crick, el que descubrió el ADN, que yo tuve la suerte de conocerle cuando estuve en Inglaterra. Y era un fracasado, tenía 35 años, no había hecho la tesis,
todo el mundo decía que era listísimo, pero no había hecho nada con su vida. Y le empezaba a preocupar la cosa. Entonces dijo, tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Entonces empezó a pensar, ¿qué es lo que hago? Entonces decidió que lo mejor, la respuesta era trabajar en algo que le apasionase. Porque si trabajas en algo que te apasiona, primero, no va a ser trabajo, sino va a ser como un hobby, con lo cual vas a acabar trabajando muchas más horas de lo normal, con lo cual vas a acabar siendo mucho mejor que el de al lado, con lo cual la sociedad antes o después te va a reconocer y te va a dar, vas a tener éxito. Entonces dijo, ya está, solucionado, voy a trabajar en lo que me apasiona. Y ahora vino la pregunta difícil, ¿qué es lo que me apasiona? Entonces eso, él se inventó lo que llama el test del cotilleo, gossip, pero cotilleo no la palabra española de cotillear, pues yo qué sé, quién es el novio de quién, sino el cotilleo en el sentido británico de el chit-chat, la pequeña, cuando te encuentras con alguien que tomas un café, de qué es lo que hablas, de qué es lo que hablas, pero no en plan serio, sino las conversaciones normales que tienes a lo largo del día. Entonces él dijo que cotilleas las cosas que te gustan. Entonces dijo, cuando te reúnes se aplicó a sí mismo el test del cotilleo, para ver lo que me apasiona, de qué cosas he cotilleado con mis amigos en los últimos 6 meses. Y se dio cuenta que casi todas las conversaciones tenían que ver con el cerebro o con la genética. Y dijo, pues ya está, me apasionan el cerebro y la genética. Decidió que el cerebro era demasiado complicado en los años 50 y dijo, pues a la genética. Y tal cual se metió a hacer genética. Oye, hizo la tesis en 2 o 3 años y resolvió el ADN en 5 o 6. Eso fue desde entonces. Y muchos años después, cuando ya estaba un poco de vuelta de la genética, se metió a trabajar en el cerebro. Ahí todavía no resolvió el problema y se murió. Pero entonces yo se lo digo a mis estudiantes que se aplican a sí mismos el test de cotilleo, que trabajen, encuentren lo que les apasiona y se metan ahí de cabeza sin mirar hacia atrás, y que antes o después tendrán éxito, porque con el apasionamiento vendrá con adquirir especial habilidad y la sociedad te recompensará, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo os voy a preguntar una cosa que a mí la verdad es que lo pienso bastante a menudo. ¿Qué opináis, sobre todo teniendo todos tanta gente internacional en vuestros laboratorios, que se han formado en países muy diferentes, con unos programas muy diferentes? Aquí en España, por ejemplo, cualquier programa de grado, máster, lo que sea, tenemos un programa muy rígido. Solemos tener un par de asignaturas que podemos elegir optativas, pero en general nos formamos todos igual. Y el que es físico es igual de físico en la Autónoma que en la Complu. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, yo no puedo hablar de otros países, pero en Estados Unidos tu camino, hombre, tienes que tener unas bases, unas asignaturas troncales que todo el mundo tiene que hacer, pero luego es mucho más fácil especializarte en una cosa que te interese más, sobre todo ahora que hay tantísima especialización. Entonces, ¿qué opináis de que, o sea, qué beneficios o qué contras veis a que un programa sea más flexible o más rígido? Si es rígido ahora, imagínate cuando estudiamos nosotros. Lo más importante no es las asignaturas y las clases. De eso yo no me acuerdo de nada de lo que aprendí en clase, pero sí me acuerdo la experiencia directa, trabajar en un laboratorio, hablar con la gente, eso sí te cambia la vida. Entonces yo haría énfasis no tanto en el currículo académico, que yo sinceramente a la gente que aplica a mi laboratorio ni lo miro, me da exactamente igual qué notas han tenido. Lo que quiero saber, ¿han trabajado en algún laboratorio? ¿Qué dice su jefe o su jefa de laboratorio del trabajo que han hecho? ¿Se han publicado algo? Y la entrevista personal, ves si tienen pasión, esencialmente. Entonces yo haría el hincapié no tanto en qué carrera estudiáis, qué asignatura tomáis, si este máster, sino en meteros en un laboratorio, por supuesto sin cobrar porque no habrá dinero,
y ver si os gusta la cosa y ver si os gusta esta cosa o aquella cosa y meteros, ir a por el toro, a lo que más os guste, ¿no? Eso sería mi consejo, pero a ver lo que decís mis compañeros de aquí. Sí, bueno, en mi caso, mi laboratorio es bastante internacional y como Rafa, yo jamás he mirado de qué universidad vienen, entre otras cosas porque no sabría diferenciar si Beijing es mejor que otra universidad en China o no. O sea, lo que sí que yo creo que lo que es importante en esta profesión es la motivación, es la constancia, el tesón, la fuerza de voluntad, y todas esas cosas no están medidas en notas. Entonces, tienes que leerlas en la gente y se leen en la gente. Es difícil a veces, sobre todo cuando empiezas con tu laboratorio y eres joven y por ahí se te cuelan, pero después adquieres bastante rapidez porque es muy fácil ver el brillo en los ojos de la gente cuando realmente le gusta lo que hace. Y igual, nunca he mirado notas y siempre miras eso, las respuestas a las preguntas que les haces, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú entiendes lo que es una tesis doctoral? ¿Qué vas a hacer cuando no te salga ningún experimento durante meses? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? Entonces, en esas respuestas, ahí la gente dice, ostras, ¿en serio? ¿No me va a salir nada? No, no te va a salir nada, puede ser que en meses. Entonces vas a tener constancia, vas a tener fe en ti mismo, en lo que sabes. Yo creo que esto es más importante que cualquier otra cosa. Y eso también conecta con la pregunta de antes. Al final, las personas que vienen de otras autovías, ¿no? que han llegado al mismo destino, ese recorrido importa. Porque en ese recorrido, yo me acuerdo que una de las mejores estudiantes que he tenido, de hecho ha sido primera autora en varios de los papers mejores, es una estudiante que venía del balonmano profesional, ¿vale? Una estudiante que había hecho biotecnología, pero en la entrevista lo que destacó es la perseverancia y la disciplina que uno tiene en el balonmano profesional. De hecho, cuando se fue a Estados Unidos, que hizo el postdoc allí, la cogieron en la Liga Nacional de Balonmano y compaginaba eso con su postdoc en uno de los laboratorios más importantes en el campo. Y tú la veías porque la constancia con la que esa chica se enfrentaba a los retos diarios de que no era extraordinaria. Y era una chica de nota media de un 7, pero es que le brillaban los ojos distintos. Sí. Completamente de acuerdo en lo que se ha dicho. A ver, rigidez, la de antes. Esos planes de ingeniería se quedan rígidos. Pero al final, en el caso, por ejemplo, en Berkeley, lo que me fascinaba siempre era la cantidad de estudiantes que llaman a la puerta de tu laboratorio, que quieren trabajar, no quieren cobrar, solo quieren poder tener la oportunidad, pues de lo que decía Rafa, ¿no? De hablar con los del laboratorio, de empaparse de ciencia ahí y que les des un proyectito que pueda ayudar, ¿sabes? Y esa motivación, bueno, y lo que dice también Guillermina, ¿no? El brillo en los ojos. O sea, eso es que lo ves, esa motivación, y eso para mí es lo máximo. O sea, el otro, las notas, alguien va a tener que hacer el veto si siempre hay un primer laboratorio donde esa persona va a entrar, pero a partir de ahí una referencia de alguien te lo dice todo, pienso, ¿no?